Que nos acompañan el día de hoy. Gracias también al director de la jurisdicción sanitaria, el doctor José Luis Treviño. Nos acompaña también personal de la misma jurisdicción, el epidemiólogo, doctor Pedro, el doctor Fermín. Nos acompaña el secretario de gobierno y nos acompaña también la jefa y el subjefe de gabinete del gobierno de Lagos de Moreno. Bueno, hace unos momentos, unas horas por la tarde, emitimos un mensaje referente al tema de los giros restringidos, un comunicado sobre las nuevas medidas que se van a adoptar y que se están adoptando por parte del gobierno de Lagos de Moreno, pero al término prácticamente de la rueda de prensa que tuvimos el día de hoy por la tarde, recibió su servidor la llamada del doctor José Luis Treviño y posteriormente a los 3 o 4 minutos del secretario de salud, el doctor Petersen, y posteriormente del secretario de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, donde ya de manera oficial nos confirman el primer caso de COVID-19 en nuestro municipio. A la hora que emitimos el mensaje anterior, prácticamente todavía no teníamos la confirmación de manera personal del caso. Nos acompaña el día de hoy el doctor Treviño para platicarnos un poco más los detalles de este primer caso que hay en la ciudad. Los mensajes que hemos emitido siguen teniendo la misma vigencia. El llamado a la sociedad es a quedarse en casa, a permanecer en casa el mayor tiempo posible, y de eso, por supuesto, depende el que esta pandemia no afecte por demás a Lagos de Moreno. Redoblamos los esfuerzos y el llamado a la sociedad en su conjunto, a los laguenses de todos los sectores, a permanecer en casa el mayor tiempo posible. Le cedo el uso de la voz al doctor José Luis Treviño para que nos dé algunos detalles y pormenores de este primer caso en Lagos de Moreno. Buenas noches a todos. Gracias, presidente. Decirles antes que nada que agradecemos mucho al presidente municipal la oportunidad que nos da de compartir esta información con los ciudadanos de Lagos de Moreno. Decirles que desde un principio la comunicación con el presidente y con su equipo de trabajo ha sido excelente y que siempre hemos alabado las medidas que se han tomado por parte del municipio, que se han adelantado a las medidas incluso estatales o nacionales. Y eso ha permitido que Lagos de Moreno sea, a pesar de ser una ciudad media de más de 100,000 habitantes y estar cerca de dos grandes ciudades con cientos de miles de habitantes como son Lagos y Aguascalientes, y tener la visita de gente de Estados Unidos, donde ustedes saben que la pandemia está en su punto más álgido, pues tenemos la lamentable noticia que ya nos dio el presidente de que tenemos el primer caso de COVID-19 en Lagos de Moreno. Básicamente esto nos sirve para que quienes no creen en esta situación o lo toman a la ligera, pues recomendarles que sigan las indicaciones que da el municipio de Lagos de Moreno, la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado encabezado por Enrique Alfaro. Decirles que hemos trabajado arduamente estas semanas de mano del secretario de Salud, Fernando Petersen. Decirle a la ciudadanía que se ha capacitado al personal médico y paramédico de Lagos de Moreno, que los médicos, las enfermeras de los hospitales públicos y privados están preparados y que lo único que pedimos es que seamos conscientes de que las medidas, aunque sabemos que implican un gran sacrificio económico para todos, implica que tengamos paciencia y que seamos pacientes y estemos en casa, que guardemos la sana distancia, que sigamos los consejos de lavado frecuente de manos con agua y jabón,
porque como ustedes saben, el jabón es un elemento que destruye la capa de lípidos que tiene este coronavirus y que permite desactivarlo. Decirles que queremos que se tome esto con calma. Tenemos, yo creo, y estoy seguro de ello, que el estado de Jalisco ha sido un ejemplo nacional, porque el gobernador Enrique Alfaro ha tomado las medidas a tiempo y creo que la curva de crecimiento de estos casos no ha sido tan exponencial como en otros estados. Ustedes saben que en el Estado de México, en la Ciudad de México, en otras ciudades donde la densidad poblacional es más grande, pues hay muchos más casos. En Lagos de Moreno, que es una linda ciudad, que es turística y que es una ciudad mágica, afortunadamente se tomaron las medidas a tiempo por parte dictadas por el gobierno que encabeza Tecutli Gómez, y creo yo que eso ha dado pie para que se ha retrasado el caso de Lagos de Moreno hasta el día de hoy, que nos sirva a todos como una situación que debemos de tomar muy en serio, que redoblemos los esfuerzos, que hagamos caso a las indicaciones, de que mantengamos la distancia, que no estemos platicando como lo están haciendo en estos momentos, ¿verdad? Que mantengamos una sana distancia y que realmente entendamos que esto llegó para quedarse. El COVID-19 es un virus nuevo para el cual nadie tiene defensa, nadie en México y nadie en el mundo, y que en otros países ha causado mucho daño. En México afortunadamente se han tomado las medidas correctas, pero esto apenas empieza y es la oportunidad grande que tenemos de que, haciendo caso a las indicaciones de nuestros líderes, de nuestros presidentes municipales, de nuestros gobernadores, podamos aplanar esta curva, en el entendido de que finalmente ya llegó el COVID a Lagos, a Jalisco y a México, pero la idea es de que sea gradual la forma como va llegando a la población. Ya lo decía el subsecretario López-Gatell, que esto está calculado que 90 millones de mexicanos tengan el contacto con el virus, pero la idea es que todos produzcamos inmunidad y que no nos infectemos todos al mismo tiempo para que no se colapsen los servicios sanitarios de salud. Lagos y la región sanitaria contamos con 47 centros de salud, hospitales comunitarios, hospital regional, el hospital del IMSS en el Tepeyac. Tenemos con más de 120 camas sensables, tenemos más de 20 camas con ventiladores volumétricos y monitores. Tenemos un gran personal capacitado de médicos y enfermeras y paramédicos y laboratoristas y gente que se dedica a tomar radiografías, y creo yo que es todo un gran equipo. Y yo hoy en las mañanas platicaba con el personal del hospital regional para felicitarlos, porque esta es una batalla de una guerra sanitaria en la cual necesitamos estar todos unidos. La salud no tiene colores, la salud no se politiza, la salud es una cosa muy seria, y así se ha tomado por el gobierno de Enrique Alfaro, por la Secretaría de Salud y por el gobierno municipal que encabeza Tecutli Gómez. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. ¿Tenemos datos precisos del caso, si es en el género? Bueno, tú sabes que sí sabemos de alguna manera. La ley de transparencia nos permite comunicarles a ustedes que es una persona. No sé si el presidente quiera comentarles. Sí, bueno, hay datos que evidentemente no se pueden comentar, publicar. Lo que les podemos de alguna manera anticipar es que es una persona joven, en un rango de edad de alrededor de 30 a 35 años, serían todos los datos que podemos emitir, y también que por el momento no fue un contagio local, es decir, una persona que viajó al extranjero y que llegó a nuestra ciudad ya con el COVID-19. Sería una información importante, y eso también pues nos
pone en un momento clave, estratégico, para detener la propagación en la ciudad, quedándonos en casa la mayor parte del tiempo posible. Es decir, no hay por lo pronto todavía hasta esta hora, insisto, porque como les decía en la tarde, todo puede ir cambiando minuto a minuto, contagio local. Tenemos también información de que las personas que tuvieron cercanía y contacto con la persona están ya aisladas, y pues también en las próximas horas y los próximos días pues estará descartando o confirmando nuevos casos. Lo importante ahora es, uno, no entrar en pánico, que la ciudadanía laguense no entre en pánico, pero que tome la mayor conciencia posible de la importancia de acatar las indicaciones, de acatar las restricciones que ha emitido el gobierno federal, el municipal y el estatal, y de permanecer el mayor tiempo posible en su casa. Estamos en un momento clave, insisto, porque todavía esto no se multiplica, y como les decía yo en la tarde, el mensaje sigue teniendo la misma vigencia, a excepción de este tema. Lo importante va a ser acatar las medidas, y las restricciones van a ir aumentando día con día. Entonces esa sería la información a comentarles. Les reitero, un caso joven de 30 a 35 años de edad que viajó al extranjero y que posteriormente regresó a nuestra ciudad. ¿Esta persona se encuentra hospitalizada, se encuentra aislada en su casa? ¿Cuál es su estatus? Bueno, tenemos la información de que se encuentra ya aislada en su casa. Es la información que nos brindó la Secretaría de Salud. También comentarnos, no podemos comentar más allá de eso, pero comentarles que fue un caso que no trató directamente la Secretaría de Salud, sino una instancia distinta. Entonces, una vez que nos confirmaron el caso, que fue unos minutos después de terminar la rueda de prensa con ustedes, tuvo comunicación con un servidor, el secretario de Salud, el doctor Petersen. Por eso no lo podíamos todavía hacer público ni confirmar en ese momento. Estuvimos validando la información, nos habla el doctor Petersen, y posteriormente nos confirma también ya el caso el secretario de Gobierno del Estado, Enrique Ibarra. Entonces, como nos comprometimos también, les vamos a estar informando cada que haya algún acontecimiento. En algunos casos será la jurisdicción sanitaria que encabeza aquí el doctor, en otros casos será el gobierno municipal por conducto de un servidor o por conducto del secretario de Gobierno, Hugo Zamora. No sé si el doctor quisiera hacer uso de la voz, o el epidemiólogo, para ahorita que estamos en vivo con la ciudadanía más o menos explicar algunos detalles, y sobre todo pedirle a los ciudadanos de Lagos de Moreno extremar medidas. Les cedo el uso de la voz. Buenas noches, señor presidente. Dice que el que busca encuentra, y esta es nuestra labor, en el sentido de utilizar los conocimientos de epidemiología que se tienen y siguiendo la normatividad que está establecida desde el nivel federal. Le quiero comentar que al día de hoy tenemos 19 casos estudiados, de ellos 15 ya fueron descartados con resultado negativo. Han sido distintas las procedencias, gente que vino a visitarnos o gente que anduvo de visita en los países que han sido declarados con esta patología. Todavía tenemos 3 casos que todos los días se van sumando de acuerdo al comportamiento que vemos en los medios de comunicación. Las curvas van con una tendencia a la alza y la región no es la excepción. Al día de hoy fueron enviados al laboratorio de nivel estatal 3 estudios más, pero afortunadamente creo que en todos ellos hemos tenido la bondad, y yo a veces le digo la bendición de la Virgen, vecina de nosotros, que significa ninguno de los casos de estos 19 que les estoy refiriendo han requerido de mantenerse en hospitalización. Todos han cursado en su casa el periodo de atención de estos. De ellos,
es sabido, 4 casos han sido estudiados de San Juan de los Lagos y el resto, 15, han sido de aquí, de este municipio. Todos los días se sigue reuniendo las instancias del sector salud y en algunos momentos también la medicina privada para estar monitoreando esto. Significa pues que con todos los datos que les dio nuestro jefe jurisdiccional, el doctor Treviño, y con el mensaje que fortalece en su comentario, señor presidente, no hay los recursos suficientes para mantener un número en consideración alto de pacientes hospitalizados. Recuerden que todavía se sigue dando la dinámica de 8 de cada 10 pacientes se pueden mantener en su casa. Y ese es el mensaje que yo les pediría a los medios de comunicación, que estaremos publicando los teléfonos para que, si es necesario, un paciente que tiene manifestaciones del cuadro clínico se comunique a esos teléfonos y no se desplace. Estamos trabajando con los compañeros del Seguro y del ISSSTE para que, llamando a ese teléfono y cada vez que se vaya aumentando el riesgo, nos notifiquen y haya un médico que vaya a visitarlo a su domicilio. Creo que esa es la parte que les pedimos, porque de lo contrario, cada día vamos a voltear y vernos así como con temor. Todavía la región sanitaria sigue en el contexto de acuerdo a las etapas que estaban contempladas en el nivel federal, estaríamos en la etapa 1, es decir, solamente tenemos un caso positivo que vino del extranjero y que los contactos que están siendo estudiados ahora, hasta ahorita, están asintomáticos. Esto quiere decir que todavía no hay una transmisión local, pero el riesgo es latente. Nuestros vecinos, Aguascalientes, cada día incrementa considerablemente el número de casos, León, Guanajuato, y la invitación también que yo les he estado haciendo a los compañeros de los centros de salud. Nuestra población de este municipio tiene una gran afinidad por los migrantes. Con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, cada día en los centros de salud nos están notificando, llegó 1, llegaron 3, llegaron 5. Y esa es la parte que les estamos pidiendo, que si llegan del extranjero, la primera premisa es guardar los 14 días. No sabemos qué ocurrió en el transcurso, en el trayecto de donde salieron hasta que llegaron aquí. Y si quieren a sus familias, yo creo que la parte más importante es resguardarse por el periodo de los 14 días. Y notificar que llegaron a su comunidad, a los centros de salud, para que ellos los estén monitoreando. Hay una lista muy sencilla que se les entrega, donde ellos día con día, si van teniendo esas manifestaciones, van sumando puntos y se establece el sentido del semáforo, que es muy sencillo: bajo riesgo verde, riesgo moderado amarillo y riesgo rojo significa comunícate a tu centro de salud. Esa es la parte que ahorita valdría la pena seguir trabajando, porque va a llegar el día que necesariamente todo esto se va a convertir en una enfermedad endémica, una enfermedad que es común, pero que día con día va a ir incrementando el número de casos. Ojalá que para entonces ya estemos hablando de noviembre, diciembre, y que hablemos de una expectativa de casos que se pudieron manejar en la región. ¿Es cuánto? ¿Pudiéramos tener el número de teléfono que señalaba hace rato para que la gente se comunique a ese teléfono en caso de tener algún síntoma? Sí, miren, ¿cómo es el mecanismo que estamos trabajando? Pues, tal vez, porque lo he visto, que gracias a ustedes, mucha de la población, y así nos hemos enterado de algunos que, dado guardar la privacidad de ellos, hablan al call center del 33 de Guadalajara, está marcado, y ellos, por lo menos en 2 ocasiones, nos han dicho: un paciente que viajó a este lugar se va a comunicar contigo y nosotros vamos, lo estudiamos y en caso de que se requiera tomar la muestra, así se ha hecho. Y siguen permaneciendo en su casa.
Entonces, el medio de contacto es este. Para acá, para nosotros, tenemos el teléfono de la región que sería 474-74-1-1948, que si lo olvidan después se los traigo en físico para que lo tengan por ahí y nos ayuden a publicar todo esto. ¿Alguna recomendación a pie a tierra que uno platica con la gente, se da cuenta de lo que comentabas hace rato, doctor, respecto a la gente que viene de Estados Unidos? Hay gente que está llegando de Estados Unidos por el temor del contagio, pero desafortunadamente la exposición de la familia y los casos locales. Algo que les quisiera recomendar, aunque ya lo tocaste, sobre este tema. Sí, mira, en cerca del 90%, el cuadro clínico, su característica principal es la fiebre. Recuerden que esta enfermedad tiene la referencia o el privilegio por no quedarse en vías respiratorias altas, va hacia vías respiratorias bajas y de ahí es que los cuadros complicados son cuadros neumónicos. Entonces, presenta fiebre, presenta tos, presenta dificultad respiratoria, adelante. Estamos intentando, y gracias al apoyo que recibo de mis autoridades, establecer uno de los conceptos que en medicina utilizamos es el de hablar de disnea, que significa el paciente nos dice no tengo dificultad para respirar. En medicina somos muy dados a medir cuánto sientes dificultad para respirar, y hay un aparatito que se llama oxímetro. Entonces ya establecimos criterios nosotros, saturando en 95% de oxígeno sin fiebre, el paciente se queda en su casa. Segundo criterio, están saturando con 90% y se mantienen, pueden seguir en su casa y con la asesoría de su médico vía telefónica manejándose en casa. Y un tercer escenario donde el paciente satura 90 pero tiende hacia abajo. Este tipo de pacientes son los candidatos para ser hospitalizados. Y como bien lo han dicho también en los medios de comunicación, el Estado de Jalisco tiene a través de SAMU, que es donde regularíamos a todos los pacientes, tenemos un paciente con estas características, tal vez ya tenga resultado en ese momento, es positivo, hablo a SAMU y él me lo regula. Y la primera instancia es no saturar nuestros hospitales, sino derivarlo a los hospitales Oquipan o al Hospital Civil de Guadalajara. Y en un segundo escenario es Lagos de Moreno y un tercer escenario sería Hospital San Juan de los Lagos. Le he propuesto a nuestro director que dejemos con riesgo bajo o cero el Hospital de San Juan para que pueda ser un hospital receptor de aquellos pacientes metabólicamente descompensados o mujeres embarazadas, para que tengan el mínimo riesgo aunque el Seguro Social por ahí ya les comentará también, tiene su propio plan y tendrá un espacio aquí para manejar sus pacientes con estas patologías. Sobre los tres posibles casos, ¿son de aquí de Lagos de Moreno? Estos últimos tres casos que parten del día de ayer hacia hoy son de este municipio de Lagos de Moreno. ¿Qué proceso se está llevando con las personas que estuvieron en contacto con la persona que dio positivo en el coronavirus? Todos los días, como les digo, una vez que se identifica el paciente como caso sospechoso y que aún inclusive no se le toma una muestra, todos los días vía telefónico mis compañeros le están cuestionando: ¿sigues sin fiebre? ¿Sigues sin dificultad respiratoria? ¿Tienes tos? Toda una serie de parámetros que están establecidos y estos van sumando. Ok, te mantienes en riesgo en el estándar verde y no hay riesgo para ti en este momento. Recuerden que hasta donde los casos que hemos conocido acá, hasta un 20% cursan asintomáticos. ¿Sí? ¿Y cómo encontramos entonces a esos asintomáticos? Porque era positivo, era contacto de un caso positivo. Es como los encontramos. ¿El caso en Lagos de Moreno es sintomático o es asintomático? Cursó un periodo clínico sintomático.
Y el paciente mismo refirió esa parte de, es que yo desde que venía ya me sentía como con un cuadro gripal. ¿Quién tuvo el primer contacto con este paciente que dio positivo? ¿Fue alguna institución pública o fue un hospital privado? Fue una institución pública. Concretamente, Seguro, IMSS, ISSSTE. Tal vez en otro momento, a lo mejor ya que tengamos más información y si la podemos compartir, con todo gusto lo haremos. ¿Se tiene identificado de dónde es, de dónde vino? De Europa. ¿De Europa? Ujú. Gracias, señor presidente. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los medios de comunicación y pedirle a los ciudadanos, insisto, que estén el mayor tiempo posible en sus casas y que no vaya tampoco a permear el pánico, que simplemente se tomen las medidas precisas y pertinentes y que se sigan las recomendaciones tanto del gobierno federal, estatal y municipal. Muy buenas noches y muchas gracias a todas y todos.